En los días en que la promesa de Dios era una herencia futura, no una posesión presente, el patriarca Abraham residió como extranjero en la tierra de Canaán. Guiado por una voz divina, su viaje lo llevó al sur, a la tierra de Gerar, un reino gobernado por el rey filisteo Abimelec. Al acercarse a este dominio establecido, un antiguo temor resurgió en el corazón de Abraham, una debilidad que iba de la mano con su gran fe. Miró a Sara, su esposa, y supuso que su belleza sería una sentencia de muerte para él, pues razonó que el temor de Dios no está en este lugar. Impulsado por esta suposición, instruyó a sus sirvientes y a su propia esposa para que ocultaran la verdad de su matrimonio, recurriendo a una peligrosa media verdad. Debía ser presentada solo como su hermana. La estrategia, nacida del miedo, tuvo consecuencias inmediatas. La noticia de la llegada de una mujer de notable belleza, aparentemente soltera, corrió rápidamente por los círculos de poder de Gerar. Los príncipes de Melquisedec, la ciudad la vieron y la elogiaron ante Abimelec, actuando de acuerdo con la costumbre real y la información que le habían dado. El rey no vio impedimento alguno para tomarla para sí. Envió a sus mensajeros, y Sara fue conducida desde las tiendas de Abraham hasta el palacio real. El patriarca observó con impotencia cómo su engaño le costaba la presencia de la matriarca de la promesa. Sin embargo, la mano del Dios de Abraham se movió para proteger su pacto, y por providencia divina, el rey aún no se había acercado a Sara cuando la noche cayó sobre el reino. Esa noche, el Dios de Abraham entró en los aposentos del rey filisteo, no a través de un sacerdote ni un ídolo, sino directamente en el silencio de un sueño. Una presencia divina confrontó a Abimelec, y una voz pronunció un juicio irrevocable. Eres hombre muerto por la mujer que has tomado, pues es casada. Aterrorizado incluso en sueños, el rey se defendió, argumentando que había actuado con un corazón justo y manos inocentes, pues Abraham y Sara se habían declarado hermanos. El Señor reconoció su ignorancia, pero confirmó la sentencia con una condición: la mujer debía ser devuelta. La soberanía de Dios anuló la autoridad del rey, revelando que el pacto con Abraham estaba protegido por un poder que no negociaba y no podía ser engañado impunemente. Abimelec despertó con el terror divino aún latiendo en su alma. Con la urgencia de un condenado, convocó a sus oficiales antes del amanecer y les informó de la visión, y un gran temor se apoderó de todos los hombres de la corte. De inmediato, el rey mandó llamar a Abraham y lo confrontó, no con la curiosidad de un monarca, sino con la indignación de un justo al borde de la destrucción. «¿Qué nos has hecho?», preguntó el rey, con una voz que reflejaba la gravedad de la situación. «¿En qué he pecado contra ti, para que hayas traído esta gran culpa sobre mí y mi reino? Me has hecho cosas que no debían hacerse». La acusación expuso el fracaso del patriarca, revirtiendo las posiciones de poder y obligando al hombre de fe a rendir cuentas por su miedo. Ante el rey, Abraham confesó el origen de su engaño, su miedo y la suposición de que lo matarían. Explicó la verdad a medias de que Sara era, de hecho, pariente suya, pero reconoció la falla en su fe. Abimelec, a su vez, actuó no solo con alivio, sino con notable rectitud. Devolvió a Sara a su esposo, y para demostrar su inocencia y apaciguar al Dios de Abraham, le concedió ovejas, bueyes y sirvientes. Además, le dio a Abraham 1000 piezas de plata, declarando que esto serviría como velo para los ojos de Sara, un testimonio público e innegable de su honor e inocencia ante todos. El rey pagano, en su temor, demostró una justicia que sirvió de lección al mismísimo patriarca de la fe. La reconciliación se selló cuando Abraham
cumpliendo su rol de profeta, oró por Abimelec, y Dios sanó al rey y erradicó la esterilidad de su familia. El respeto mutuo, forjado en el temor divino, culminó en un pacto de paz duradero para resolver las disputas sobre un pozo de agua y formalizar su relación. Ambos hicieron un juramento en un lugar que llegó a conocerse como Beerseba, el pozo del juramento. Abimelec y Abraham se comprometieron a una coexistencia pacífica, un tratado entre el patriarca hebreo y el rey filisteo. Así, la presencia inicial del pueblo de Dios en Canaán estuvo marcada no solo por la promesa divina, sino por tensos encuentros diplomáticos que mediante la soberanía de Dios resultaron en paz, ilustrando la compleja interacción entre la fe, el temor humano y el poder de Dios para gobernar a las naciones. En una era de subyugación, cuando Israel llevaba 40 años bajo el opresivo régimen de los filisteos, la esperanza de liberación parecía extinta. La nación, espiritualmente estéril, se había acostumbrado al yugo de sus amos. En este paisaje desolado, en la tribu de Dan, un ángel del Señor se apareció a la esposa infértil de Manoa, trayendo un mensaje que rompía con la lógica de la naturaleza y la historia. Ella concebiría un hijo, un niño que sería consagrado a Dios como nazareo desde el vientre. Ninguna navaja tocaría su cabello, y ningún fruto de la vid pasaría por sus labios. No sería rey ni sacerdote, sino un instrumento de fuerza bruta, un campeón divino cuya vida tendría un solo propósito: iniciar la liberación de Israel de las manos de los filisteos. A medida que Sansón crecía, desarrolló una peligrosa dualidad: la innegable presencia del espíritu Dios y una voluntad obstinada que lo inclinaba hacia los enemigos de su pueblo. Su primer acto como adulto no fue liderar un ejército, sino exigir una esposa filistea de la ciudad de Timnat, para gran consternación de sus padres. Fue en el camino a sellar esta unión prohibida que su llamado se manifestó de manera aterradora. Un león feroz lo atacó, y el Espíritu del Señor se apoderó de él con tal poder que despedazó a la bestia con sus propias manos, como si fuera un cabrito. Sin embargo, guardó el secreto de este milagro, tratando el poder divino no con reverencia, sino como una posesión privada, una fuerza que usaría según sus propios impulsos y caprichos, sembrando el viento de sus deseos. En su banquete de bodas, la arrogancia de Sansón convirtió su secreto en un juego peligroso. Planteó un acertijo a sus 30 compañeros filisteos, apostando por ropas finas. Del devorador salió alimento, y del fuerte, dulzura. Incapaces de resolver el misterio, los filisteos recurrieron a la coerción, amenazando a la novia de Sansón con morir en la hoguera si no obtenía la respuesta. Dividida entre el miedo y su nuevo esposo, la mujer lloró e insistió hasta que la determinación de Sansón cedió y reveló el origen del acertijo. Inmediatamente, traicionó su confianza. Cuando los filisteos lo confrontaron con la solución, la respuesta de Sansón fue un amargo reconocimiento de traición. Si no hubieras arado con mi novilla, no habrías descubierto mi acertijo. La traición encendió la furia de Sansón, y el Espíritu del Señor la canalizó hacia la violencia. Bajó a Ascalón, mató a 30 filisteos para saldar la deuda de la apuesta, y furioso, abandonó a su esposa y regresó a casa de su padre. Sin embargo, el conflicto solo se profundizó. Cuando más tarde intentó reconciliarse, descubrió que su suegro la había entregado a otro hombre. Para Sansón, este fue el mayor insulto, y su venganza se volvió monumental. En un acto de destrucción masiva, capturó 300 zorros, los ató de 2 en 2 con antorchas y los liberó en los campos filisteos.
El fuego consumió las cosechas, los viñedos y los olivares, transformando una disputa personal en un golpe devastador para la economía y el orgullo de la nación opresora, cumpliendo así, por medios indirectos, su llamado a liberar a Israel. La creciente violencia llevó a los filisteos a invadir Judá para cazar a Sansón. Sus propios compatriotas, temiendo la ira de su opresor, lo ataron y lo entregaron. Pero mientras los filisteos gritaban triunfantes, el Espíritu de Dios transformó al prisionero en vengador. Las cuerdas se soltaron y con una quijada de burro, un arma despreciable, masacró a 1000 hombres. Esta fue la cumbre de su fuerza. Un juez solitario que era un ejército de un solo hombre. Sin embargo, después de años de juzgar a Israel, su mayor batalla seguía siendo interna. La misma debilidad que lo llevó a Timnat lo condujo al valle de Sorek y a los brazos de una mujer llamada Dalila, quien se convertiría en el instrumento de su caída, demostrando que la fuerza de un hombre no es rival para sus propias pasiones. Comprada con la plata de los príncipes filisteos, Dalila usó la intimidad como arma, desgastando el alma de Sansón con súplicas y falsas acusaciones de falta de amor. Finalmente, exhausto, le confió el secreto de su voto. Mientras dormía, le cortaron el cabello, y con él se fue su fuerza, pues el Señor lo había abandonado. Capturado, cegado y humillado, el héroe de Israel se convirtió en esclavo moliendo grano en Gaza. En un festival en honor al dios Dagón, fue sacado como trofeo para divertir a la multitud. Allí, en su hora más oscura, ofreció una última oración, pidiendo fuerza para la venganza final. Aferrándose a los pilares centrales del templo, los derribó, gritando: «¡Muera yo con los filisteos!». El edificio se derrumbó, y en su sacrificio mató a más enemigos que en toda su vida. Un final trágico y poderoso para el campeón imperfecto de Dios. En uno de los periodos más oscuros de la era de los jueces, la dominación filistea se medía no solo en territorio, sino también en tecnología y control. En una estrategia calculada para mantener a Israel en un estado de impotencia perpetua, los filisteos establecieron un monopolio sobre toda la metalurgia. Ningún herrero hebreo tenía permitido trabajar, lo que significaba que la nación estaba prácticamente desarmada. No había espadas ni lanzas forjadas en manos de Israel para afilar las herramientas más básicas de supervivencia: un arado, una azada, una hoz. El agricultor israelita se veía obligado a descender a las ciudades filisteas, pagando a su opresor para mantenerse. Era una subyugación total, diseñada para aplastar no solo la capacidad bélica del pueblo, sino también su propio espíritu de resistencia. Fue en este paisaje de desesperación y desventaja que un hombre improbable se levantó. Su nombre era Samgar, hijo de Anat. La historia no le da una genealogía noble ni un llamado profético detallado. Emerge de las páginas de las Escrituras como un hombre del campo, un trabajador de la tierra. Cuando una tropa de 600 soldados filisteos avanzó, probablemente en una misión de saqueo o para reforzar su dominio mediante la intimidación, no esperaban encontrar resistencia. Pero se encontraron con Samgar. No empuñaba una espada de guerrero, porque no tenía ninguna. En sus manos estaba su herramienta de todos los días: una aguijada de buey, un palo de madera largo y pesado con una punta de hierro que se usaba para guiar a los animales. Para los soldados era un objeto tosco, para Dios era el arma preferida. Lo que siguió desafió toda lógica militar y la arrogancia del poder filisteo. Impulsado por una fuerza que no le pertenecía, Samgar se lanzó contra el batallón. Cada golpe de su aguijón
una herramienta diseñada para arrear bueyes, se convertía en un golpe mortal. Los soldados, armados con hierro y entrenados para la guerra, caían uno a uno ante el Ventos-et-il-Bios, solitario granjero. No fue una batalla táctica, sino una demostración de la soberanía de Dios sobre la fuerza humana. Donde la nación estaba desarmada y sin esperanza, Dios levantó a un libertador del campo y lo armó con un trozo de madera. Con la masacre de 600 enemigos, la incursión filistea fue aniquilada. Y la Biblia registra que, con este singular acto de valentía y poder divino, Samgar también liberó a Israel, dejando un testimonio eterno de que la salvación del Señor no depende de ejércitos ni espadas. En una época en que el liderazgo de Israel se había corrompido y la palabra del Señor era escasa, los ejércitos de Israel se enfrentaron a los filisteos en batalla cerca de Ebenezer y fueron derrotados. Desesperados, los ancianos de Israel tomaron una decisión presuntuosa. En lugar de arrepentirse ante Dios, decidieron usar el símbolo de su presencia como amuleto de guerra. Trajeron el Arca de la Alianza, el trono sagrado de Dios en la tierra, del tabernáculo de Silo al Gio, campo de batalla, creyendo que el objeto mismo los salvaría. Cuando llegó el arca, un gran grito de alegría sacudió el campamento israelita, y los filisteos temblaron de miedo, pensando que los dioses de los hebreos habían llegado. Pero la fe supersticiosa no sustituye a la obediencia, y en la batalla subsiguiente, Israel fue masacrado. Los hijos del sacerdote Elí fueron asesinados, y ocurrió lo impensable. El arca de Dios fue capturada por el enemigo. Los filisteos, exultantes con su victoria, sin precedentes, tomaron el arca de Dios como el mayor de todos los trofeos. La transportaron a la ciudad de Asdod, uno de sus principales centros de poder, y la colocaron en el templo de su dios, Dagón. Con orgullo desafiante, colocaron el arca junto a la estatua de su deidad, como si el Dios de Israel fuera ahora un cautivo subyugado, una ofrenda al poder de Dagón. Sin embargo, la soberanía del Señor no puede contenerse en un templo pagano. A la mañana siguiente, los sacerdotes filisteos entraron en su santuario y encontraron una escena desconcertante. La gran estatua de Dagón había caído boca abajo al suelo, postrada ante el arca del Señor. Confundidos, pero sin comprender la advertencia, levantaron a su Dios y lo volvieron a colocar en su lugar. La advertencia, sin embargo, se convirtió en juicio la noche siguiente. Cuando los sacerdotes regresaron por la mañana, encontraron una escena de humillación divina. Dagón no solo había caído, sino que estaba destrozado. Su cabeza y las palmas de sus manos estaban cercenadas y arrojadas al umbral del templo, dejando solo su torso. El dios de los filisteos había sido desmembrado y decapitado en la silenciosa presencia del arca. Simultáneamente, con esta señal, la pesada mano del Señor cayó sobre el pueblo de Asdod. Una terrible plaga de tumores afligió a los habitantes y un pánico mortal se extendió por toda la ciudad. La alegría de la victoria se convirtió en agonía y terror al comenzar a comprender que el cofre sagrado que habían capturado no era un trofeo inerte, sino la manifestación de un poder terrible y sagrado que les libraba una guerra. Desesperados por librarse de la calamidad, los líderes de Asdod decidieron que el arca ya no podía permanecer en su ciudad. La enviaron a Gat, otra de las grandes ciudades filisteas, con la esperanza de localizar el problema. Sin embargo, la presencia del Señor no se limitó a un solo territorio. Tan pronto como el arca llegó a Gat, la mano de Dios cayó sobre esa ciudad, con una destrucción aún mayor, y la misma plaga de tumores afligió a hombres y niños, creando pánico absoluto.
Desde Gat, el arca fue pasada a Ecrón, pero los ecronitas, al verla acercarse, gritaron en protesta, sabiendo que traía consigo la muerte. La plaga estalló entre ellos también. Durante 7 meses, el arca de Dios vagó como un agente de juicio por la tierra de los filisteos, un trofeo de guerra que resultó ser una maldición divina, enseñándoles a temer al Dios que habían desafiado. Para confirmar que la calamidad no era casualidad, los adivinos propusieron una prueba infalible. Ordenaron construir un carro nuevo y enganchar a él 2 vacas, nunca antes uncidas. Sus terneros serían atados, lejos de ellos. Sobre el carro colocarían el arca de Dios y el cofre con las ofrendas de oro. La prueba iba en contra de la naturaleza misma. Si las vacas, ignorando el llamado de sus terneros, seguían el camino directo a la tierra de Israel, hacia Bet-Semes, entonces se probaría que era la mano del Señor la que las había afligido. De lo contrario, todo habría sido una coincidencia. Fue el último intento de la sabiduría humana por cuestionar un veredicto divino ya evidente, una última apelación al azar antes de la rendición total. La prueba se llevó a cabo y el resultado fue un milagro silencioso y poderoso. Las vacas, mugiendo ansiosamente por sus terneros, marcharon en línea recta por el camino hacia Bet-Semes, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. Los señores filisteos las siguieron, presenciando con sus propios ojos cómo la naturaleza era sometida por la voluntad divina. Los levitas de Bet-Semes, al ver regresar el arca, la recibieron con gran alegría y temor. Cortaron la leña del carro para el fuego y sacrificaron las vacas como holocausto al Señor. El arca de Dios fue devuelta a Israel, no por la fuerza de las armas, sino porque el poder de Dios era tan abrumador que obligó a sus enemigos a devolverla con honor y temor. La soberanía del Señor fue reivindicada y los filisteos aprendieron una lección que resonaría por generaciones. Durante el reinado de Saúl, el primer rey de Israel, la amenaza filistea alcanzó su punto álgido. Un ejército enemigo de poder abrumador acampó en Micmas, con una multitud de carros y jinetes tan vastos como la arena de la orilla del mar. Ante esta demostración de fuerza, el corazón de Israel se disolvió en pánico. Los soldados de Saúl, ya escasos en número, desertaron en masa, buscando refugio en cuevas, hendiduras en las rocas e incluso cisternas vacías. El ejército israelita prácticamente había dejado de existir. La opresión del monopolio del hierro también significaba que estaban lamentablemente desarmados. En todo el campamento, solo el rey Saúl y su hijo, Jonatán, poseían una espada y una lanza. Era una escena de absoluta desesperanza, con un rey paralizado por la indecisión y un pueblo aterrorizado por la aniquilación inminente. En medio del miedo paralizante que se apoderaba de la nación, una llama de fe ardía en el corazón de un hombre. Jonatán, hijo del rey, veía la situación no con la mirada del cálculo militar, sino con la del pacto divino. Sin avisar a su padre ni a nadie más, se dirigió a su joven escudero y le hizo una propuesta audaz. «Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos», dijo con voz serena en medio del caos. Su lógica no se basaba en su propia fuerza, sino en la naturaleza de su Dios. «Quizás el Señor obre por nosotros», declaró, «porque el Señor no, y puede evitar salvar ni con muchos ni con pocos». Su escudero, contagiado de esa fe, respondió con absoluta lealtad: «Haz todo lo que esté en tu corazón. Aquí estoy contigo, conforme a tu deseo». Para asegurarse de que su valentía provenía de Dios y no de sí mismo, Jonatán dio una señal. Él y su escudero se mostrarían abiertamente a la guarnición filistea. Si nos dicen: «Esperen allí hasta que lleguemos a ustedes»,
nos quedaremos quietos, explicó Jonatán. Pero si dicen, suban a nosotros, será la señal de que el Señor los ha entregado en nuestras manos. Con su plan trazado, los dos hombres descendieron al valle y se rebelaron al enemigo. Los filisteos, al verlos, se burlaron de la patética imagen de dos hebreos saliendo de sus guaridas. Con desprecio, gritaron las palabras que sellarían su destino. «Suban a nosotros y les daremos una lección». Para Jonatán no era una amenaza, sino la voz de la providencia. Con el corazón ardiendo de certeza, comenzó a escalar la escarpadura, rocosa, un acto de fe a cada paso. Al llegar a la cima, la fe de Jonatán se tradujo en una acción inmediata y letal. Se lanzó contra los soldados filisteos, quienes, sorprendidos y arrogantes, no tuvieron tiempo de organizar una defensa contra el furioso ataque de los dos hombres. Jonatán abatió al enemigo desde el frente, y su escudero, con férrea lealtad, despachó a los que quedaban atrás. En una pequeña franja de tierra, masacraron a unos 20 hombres. Fue entonces cuando el acto de valentía de los dos hombres se vio amplificado por el poder del cielo. Un pánico repentino e inexplicable, proveniente directamente de Dios, se apoderó de todo el ejército filisteo, tanto en el campo como en la guarnición. Para sellar el terror, la tierra tembló violentamente. Lo que comenzó como una pequeña escaramuza se convirtió en un caos sobrenatural, con la confusión y el miedo extendiéndose como un reguero de pólvora por todo el campamento enemigo. Los centinelas de Saúl en Gibeá observaban la escena con incredulidad. La multitud de soldados filisteos, antaño una fuerza organizada y aterradora, comenzó a agitarse y dispersarse en oleadas de puro caos. El pánico era tan profundo que, en la confusión, los filisteos comenzaron a atacarse entre sí, volviéndose sus espadas contra sus propios camaradas. Saúl, al ver el desorden, comprendió que había surgido una oportunidad divina. Tras un rápido recuento, descubrió la ausencia de Jonatán y su escudero, y comprendió el origen del tumulto. Impulsado por la urgencia de la situación, reunió a sus 600 hombres, que previamente se habían encogido de miedo, y los lanzó a la batalla, corriendo para unirse a la confusión que la fe de su hijo había desatado en el corazón del ejército enemigo. La victoria, iniciada por dos, se convirtió en una avalancha de liberación, cuando el pequeño ejército de Saúl arremetió contra los filisteos. Presa del pánico, el caos se intensificó. Los hebreos que antes habían servido en el ejército filisteo por necesidad o coacción, ahora se rebelaron contra sus amos. Incluso los israelitas, que se habían escondido en las montañas y cuevas, al enterarse de que el enemigo huía, salieron de su escondite y se unieron a la persecución implacable. Lo que había sido un ejército de un solo rey y su hijo se convirtió en una nación en armas. Ese día, el Señor salvó rotundamente a Israel. La fe audaz de Jonatán, creyendo que Dios podía salvar con unos pocos, fue honrada con una victoria aplastante que rompió el poder de aquella gran invasión filistea y devolvió el valor a un pueblo que lo había perdido. Años después de la victoria en Micmas, la arrogancia filistea resurgió de forma aún más intimidante. En el valle de Ela, los ejércitos de Israel y los filisteos se encontraban en colinas opuestas, paralizados en un tenso punto muerto. La causa de la parálisis de Israel era un solo hombre, Goliat de Gat, un gigante de casi 3 metros de altura, cubierto de pies a cabeza con una reluciente armadura de bronce y blandiendo una lanza con una enorme punta de hierro, era la encarnación del poderío militar pagano. Durante 40 días, mañana y tarde, descendió al valle,
con su voz atronadora, desafiando a Israel. «Envíame un hombre a luchar», se mofaba. «Si me derrota, seremos sus esclavos. Si lo derroto, serán nuestros». Ante él, el rey Saúl y todo su ejército permanecían consternados y aterrorizados. Fue en este contexto de miedo y deshonra que un joven pastor, llamado David, el hijo menor de Jesé, llegó al campamento. No había venido a luchar, sino con una misión doméstica: llevar grano y pan a sus hermanos mayores y dar noticias a su padre. Llegó justo cuando Goliat lanzaba su desafío diario y vio a los otrora valientes soldados de Israel retirarse aterrorizados. Pero donde ellos vieron a un gigante invencible, David vio una afrenta a Dios. Su alma de pastor, acostumbrada a proteger al rebaño de leones y osos en nombre del Señor, permaneció impávida. La indignación se apoderó de él y preguntó a los hombres que lo rodeaban las palabras que cambiarían la historia. ¿Quién es, pues, este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Sin embargo, la fe de David encontró resistencia al principio, no en el campo de batalla, sino dentro de su propia familia. Su hermano mayor, Eliab, al oír sus palabras entusiastas, se enfureció y lo acusó de arrogancia y de abandonar a sus pocas ovejas en el desierto solo para presenciar la batalla. Pero David permaneció impasible ante la reprimenda. Su convicción era tan fuerte que sus palabras se extendieron por todo el campamento hasta llegar a oídos del rey Saúl, quien lo mandó llamar. Ante el monarca más importante de Israel, el joven pastor habló con una autoridad que no provenía de su estatura ni de su experiencia, sino de su fe. «Que nadie desmaye a causa de él», dijo David, mirando al rey. «Tu siervo irá a pelear contra este filisteo». Saúl miró al joven con incredulidad, viendo solo a un pastor imberbe enfrentando la mayor amenaza militar de su reinado. «No puedes ir contra este filisteo», dijo el rey, «pues eres solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud». David respondió, no con un argumento militar, sino con un testimonio. Relató cómo, mientras pastoreaba el rebaño de su padre, había matado a un león y a un oso que le habían robado una oveja. «El Señor, que me libró de las garras del león y del oso», concluyó David, «me librará de la mano de este filisteo». Al ver tanta fe, Saúl cedió e intentó vestir a David con su propia armadura. Pero el joven, después de probársela, la rechazó. «No puedo ir con esto», dijo. Era un acto simbólico. Rechazaba la fuerza humana y confiaba únicamente en la protección del Dios vivo. Armado únicamente con su cayado de pastor, una honda y 5 piedras lisas que recogió de un arroyo, David descendió al valle. Goliat, al ver acercarse a su oponente, un joven de rostro rubicundo, sin armadura ni espada, sintió un profundo desprecio. Este desafío fue un insulto a su honor como guerrero. «¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos?», rugió el gigante y maldijo a David por sus dioses. Pero David no se dejó intimidar por la furia del hombre, pues su confianza estaba en otra parte. Respondió con una declaración que resonaría por la eternidad. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los indocientos ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos». Mientras el gigante avanzaba, David corrió hacia él. Con un movimiento rápido y experto, colocó una piedra en su honda y la lanzó. La piedra voló por los aires y se incrustó en la frente de Goliat, el único punto vulnerable de su orgullosa armadura. El campeón filisteo cayó de bruces y todo el valle quedó en silencio por un instante. David corrió y, sin espada propia,
desenvainó la del gigante y le cortó Lu Xinyan, cabeza. Al ver a su invencible héroe decapitado por un niño, el ejército filisteo entró en pánico y huyó. El ejército de Israel, previamente paralizado por el miedo, lanzó un grito de guerra y persiguió al enemigo que huía. Ese día, la fe de un pastor no solo derribó a un gigante, sino que también resucitó el coraje de una nación, catapultando a David de un pastor anónimo a héroe de todo Israel. El final del reinado de Saúl estuvo marcado no solo por los filisteos, sino también por la sombra de su propio rechazo divino. El Espíritu del Señor lo había abandonado hacía mucho tiempo, reemplazado por un tormento devastador. En vísperas de su batalla final, en un acto de absoluta desesperación, el rey de Israel se disfrazó y buscó a un nigromante en Endor, violando la misma ley que él mismo había instituido. Buscó en los muertos la guía que el Dios vivo le había negado. La aparición del profeta Samuel, desde el más allá, no le ofreció consuelo, sino una sentencia final: derrota, muerte para él y sus hijos, y la rendición del ejército de Israel en manos de los filisteos. Saúl fue a la batalla en el monte Gilboa, no como un rey en busca de la victoria, sino como un condenado que caminaba hacia su tumba. Al día siguiente, la oscura profecía comenzó a desarrollarse en las laderas del monte Gilboa. El ejército filisteo, percibiendo la debilidad y la desesperación del liderazgo de Israel, avanzó con fuerza implacable. Sus arqueros, en particular, dominaron el campo de batalla, sembrando la muerte sobre los soldados israelitas que intentaban aprovechar la altura. La línea defensiva de Israel se derrumbó y la batalla se convirtió en una persecución y masacre. Los guerreros hebreos cayeron en gran número por todo el monte. Los filisteos, sin embargo, tenían un objetivo principal: el rey. Centraron su ataque en Saúl y sus hijos, decididos a aplastar la monarquía de Israel de una vez por todas. La búsqueda del primer ungido del Señor había comenzado. La cacería filistea fue tremendamente efectiva. Las flechas enemigas dieron en el blanco en la línea real de Israel, y los hijos de Saúl cayeron uno tras otro. Jonatán, el héroe de Micmas y fiel amigo de David, fue asesinado, al igual que sus hermanos Abinadab y Malquisúa. La promesa de Samuel se cumplió con brutal precisión. Poco después, los arqueros alcanzaron al rey, y Saúl resultó gravemente herido. En agonía y con su ejército en ruinas, solo le quedaba el temor de ser capturado. Se volvió hacia su escudero y le ordenó: «Saca tu espada y traspásame con ella. No sea que estos incircuncisos vengan a traspasarme y se burlen de mí». Pero el joven, paralizado por el miedo, no se atrevió a alzar la mano contra el ungido del Señor, dejando al rey abandonado en su agonía final. Rechazado por Dios y abandonado por su siervo, Saúl tomó la decisión definitiva. Tomó su propia espada, la clavó en el suelo y se abalanzó sobre ella, poniendo fin a su vida y a su tumultuoso reinado. Su escudero, al ver la escena, siguió el ejemplo de su amo. Al día siguiente, los filisteos, saqueando a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y sus 3 hijos en el monte Gilboa. En un acto de triunfo y profanación, cortaron la cabeza del rey, tomaron su armadura como trofeo y exhibieron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Bet-San. El final de Saúl no fue solo una muerte, sino una humillación nacional. El trágico clímax de una vida que comenzó con la unción divina y terminó en desobediencia, desesperación y derrota a manos de sus enemigos más odiados. Tras la muerte de Goliat, la fama de David se convirtió en una maldición. Los celos del rey Saúl se transformaron en una persecución implacable, convirtiendo al héroe de Israel
en un fugitivo en su propia tierra. Durante años, David y sus leales seguidores se escondieron en desiertos y cuevas, pero la mano de Saúl siempre estuvo cerca. Agotado y convencido de que un día perecería a manos del rey, David tomó una decisión drástica y peligrosa. Fruto de la desesperación, concluyó que el único lugar donde Saúl no lo buscaría era en el corazón del territorio enemigo. Así, el hombre que había decapitado al campeón de Gat ahora buscaba refugio en la misma ciudad. Con sus 600 hombres y sus familias, David se presentó ante el rey Aquis de Gat, ofreciendo su espada al enemigo de Israel para sobrevivir. El rey Aquis, hombre pragmático, vio la llegada de David como una gran ventaja estratégica, creyendo que David se había convertido en un enemigo irreconciliable de su propio pueblo. Lo recibió con los brazos abiertos, convencido de haber ganado un poderoso y experimentado comandante guerrillero. Inicialmente, David y sus hombres vivieron en la ciudad real de Gat, pero esta proximidad era incómoda y arriesgada. Sabiamente, David solicitó al rey una ciudad en el campo donde pudiera vivir con sus seguidores. Aquis, confiando en su nuevo vasallo, accedió a la petición y le entregó la ciudad de Siclag. Esta ubicación, en la frontera sur de Filistea, se convirtió en la base de David. Desde allí, pudo gobernar a sus hombres y, aún más importante, operar lejos de las miradas indiscretas de la corte filistea, tejiendo una compleja red de lealtad y engaño. Desde su base en Siclag, David comenzó a jugar un peligroso juego de engaño y supervivencia. Lideró a sus hombres en incursiones militares, pero no contra su propio pueblo, como creía su señor filisteo. Sus objetivos eran los enemigos nómadas del sur, los jesuritas, los gercitas y especialmente los amalecitas, los antiguos adversarios de Israel. Estas campañas fueron brutales y eficientes. Para asegurarse de que su estrategia no fuera revelada, David no dejó sobrevivientes que pudieran llevar la noticia a Gat. Hombres y mujeres fueron asesinados y solo se llevaron el botín: ovejas, bueyes, asnos, camellos y ropa. Para los filisteos era un vasallo leal que debilitaba a Saúl. En realidad, era el futuro rey de Israel que limpiaba las fronteras de su nación y fortalecía su propio ejército. Tras cada incursión, David regresaba y se presentaba ante Aquis. El rey, curioso, le preguntó: ¿A quién has atacado hoy? Y David, con una convicción inquebrantable, mintió, afirmando haber atacado el sur de Judá o a los clanes aliados de Israel. Aquis, sin testigos que lo contradijeran, le creyó completamente. La confianza del rey filisteo en David creció hasta tal punto que lo consideraba un recurso permanente, un hombre que se había vuelto tan odioso para su propio pueblo que jamás podría regresar. «Será mi siervo para siempre», pensó el rey. Durante 1 año y 4 meses, David vivió esta duplicidad, utilizando la protección de sus enemigos para librar las batallas de Israel, sobreviviendo a la persecución de Saúl y preparándose para el día en que la soberanía divina lo llamara a reinar. Con la muerte de Saúl, el panorama político de Canaán se transformó. David, el ex fugitivo, fue ungido rey de todo Israel y estableció su capital en la recién conquistada fortaleza de Jerusalén. Para los filisteos, esta noticia fue una gran alarma. El hombre al que habían refugiado en Gat, su supuesto vasallo derrotado, era ahora el soberano de una nación unificada y la mayor potencia militar de la región. Se dieron cuenta de que, en lugar de ganar un sirviente, habían alimentado a su adversario más peligroso. Sin dudarlo, los señores filisteos reunieron a todos sus ejércitos y marcharon hacia el corazón de Israel, buscando aplastar el nuevo reino de David antes de que pudiera afianzarse.
La antigua enemistad estaba a punto de entrar en su fase más decisiva, cuando los filisteos se extendieron por el valle de Refaim. David demostró la diferencia fundamental entre su reinado y el de Saúl. Buscó la guía de Dios. ¿Debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos?, le preguntó al Señor. La respuesta de Dios fue una orden clara y una promesa. Sube, porque sin duda entregaré a los filisteos en tus manos. Con esta seguridad, David atacó. La batalla fue una victoria rotunda para Israel. Los filisteos fueron derrotados y puestos en fuga, y David llamó al lugar de la victoria Baal Perazim, que significa el Señor que irrumpe. Declaró: el Señor ha irrumpido entre mis enemigos delante de mí, como las aguas rompen un muro. En su huida, los filisteos abandonaron sus ídolos, que David y sus hombres quemaron, un acto simbólico de la supremacía del Dios de Israel. La derrota en Baal Perazim no quebró la determinación filistea. Se reagruparon y se desplegaron obstinadamente por el mismo valle de Refaim, listos para una segunda batalla. Una vez más, David hizo caso omiso de su éxito anterior, pero buscó el rostro del Señor. La respuesta de Dios, esta vez, reveló una estrategia celestial. No subirás directamente, ordenó el Señor, sino que los rodearás por detrás y acércate a ellos por delante de los moreras. La instrucción fue una prueba de obediencia y paciencia. La señal para el ataque sería sobrenatural. Cuando oigas el sonido de marcha en las copas de los moreras, date prisa, porque el Señor ha salido delante de ti para herir el campamento de los filisteos. La victoria no vendría solo por la espada, sino por la capacidad de escuchar y obedecer una orden divina. David ejecutó el plan de Dios con precisión militar y una fe inquebrantable. Él y sus hombres rodearon al ejército enemigo y esperaron en silencio. En cuanto se oyó un estruendo como el de un ejército en marcha, desde las Chantechais, copas de los árboles, David lanzó su ataque. Sorprendidos por la retaguardia y enfrentándose a un ejército que avanzaba con una confianza celestial, los filisteos fueron derrotados por completo. La persecución fue implacable y la victoria de Israel fue total. Esta batalla no fue una victoria más, fue el golpe decisivo que rompió para siempre el dominio filisteo sobre Israel. David sometió a los filisteos y tomó el control de sus ciudades y territorios clave. El poder que había oprimido a Israel durante siglos finalmente quedó bajo los pies del rey, que confió y obedeció al Señor de los ejércitos. La época dorada de David y Salomón, durante la cual los filisteos fueron subyugados y sometidos, no duró. Tras la muerte de Salomón, la sabiduría y la fuerza de Israel se fracturaron. El reino se dividió en dos, la casa de Israel al norte y la casa de Judá al sur. Esta catastrófica división fue una señal de debilidad para todas las naciones circundantes. Los filisteos, en particular, que habían soportado décadas de subyugación, vieron su oportunidad de resurgir. La vigilancia y el poder que los habían mantenido a raya se habían disipado, reemplazados por rivalidades internas y el declive espiritual de los dos reinos hebreos. El antiguo enemigo, nunca completamente aniquilado, comenzó a agitarse en sus ciudades costeras, esperando el momento oportuno para reafirmar su fuerza y vengarse de sus antiguos amos. El ciclo de apostasía y consecuencias comenzó a desatarse durante el reinado del rey Joram de Judá, un hombre que anduvo en los caminos de los reyes de Israel e hizo lo malo a los ojos del Señor. La vulnerabilidad de la nación quedó expuesta. Debido a su infidelidad, la Biblia registra que el Señor despertó contra él el espíritu de los filisteos y los árabes que vivían cerca de los etíopes. Esta coalición enemiga
invadió Judá con una furia abrumadora. No solo saquearon el campo, sino que también penetraron hasta Jerusalén y se llevaron todos los bienes encontrados en el palacio del rey, junto con sus esposas e hijos. Solo Ococías, el más joven, se salvó. El castigo divino llegó en forma de la lanza y el botín filisteo, un patrón que se repetiría a lo largo de la historia de la monarquía dividida. Pero el ciclo también se movió en la dirección opuesta, demostrando que la fuerza de Judá estaba directamente ligada a su liderazgo. Durante el reinado de Uzías, un rey que, durante gran parte de su vida, hizo lo recto ante los ojos del Señor, la situación cambió drásticamente. Con la bendición de Dios, el poder militar de Judá fue restaurado. Uzías no esperó a que los filisteos atacaran. Les llevó la guerra, marchó contra las ciudades filisteas, abrió brechas en las murallas de Gat, Yabne y Asdod, y estableció guarniciones y ciudades israelitas en territorio enemigo. El temor de Judá cayó una vez más sobre Filistea. La fuerza que había saqueado el palacio bajo el mando de Joram ahora veía sus propias defensas desmanteladas por el ejército de un rey que caminaba con Dios, demostrando que el pacto divino era el verdadero muro de Israel. Sin embargo, el recuerdo de la fidelidad y el poder que emanaba duraron poco en Judá. Generaciones después, durante el reinado del malvado rey Acaz, quien sumió a la nación en la más profunda idolatría, el ciclo de debilidad regresó. La Biblia afirma que el Señor humilló a Judá por causa de Acaz, y los enemigos de Israel, siempre vigilantes, no desaprovecharon la oportunidad. Los filisteos invadieron de 1209 las llanuras y el sur de Judá. No solo saquearon, sino que también capturaron y ocuparon importantes ciudades que anteriormente habían pertenecido a Israel, como Bet-Semes y Ajalón. Con cada rey débil e idólatra que ascendía al trono, la soberanía de Judá se desvanecía y el poder filisteo resurgió de las cenizas, un recordatorio constante y doloroso de que la seguridad de la nación dependía enteramente de su fidelidad a su Dios. Mientras los reyes ascendían y caían, y los ejércitos marchaban y se retiraban, otra voz hablaba del destino de los filisteos, la voz de los profetas de Israel. Hombres como Amós, Isaías y Joel, inspirados por Dios, miraron más allá de las batallas del presente y pronunciaron el juicio futuro. Declararon que las orgullosas ciudades de Filistea, Gaza, Asdod, Ascalón y Ecrón, quedarían sumidas en la desolación. Sus profecías eran un recordatorio constante de que, si bien Dios podía usar a los filisteos como vara para disciplinar a su pueblo infiel, esa misma vara se rompería. La violencia y la idolatría de los filisteos no quedarían impunes. El Señor de los ejércitos, que gobernaba el ciclo de la historia, ya había decretado el fin de su poder mucho antes de que los imperios orientales aparecieran en el horizonte. El ciclo de poder tuvo un último y glorioso espasmo a favor de Judá durante el reinado del justo rey Ezequías, hijo del malvado Acaz. Ezequías purificó el templo, restableció el pacto y confió plenamente en el Señor. Como resultado directo de su regreso a Dios, la nación se fortaleció como nunca antes. Con la bendición divina, Ezequías lanzó una campaña militar contra el antiguo enemigo y alcanzó un éxito rotundo. Reconquistó el territorio perdido por su padre, derrotando a los filisteos en toda su tierra, desde la atalaya hasta la ciudad fortificada, llegando hasta las puertas de Gaza. Fue la última gran subyugación de los filisteos por parte de un rey de Judá, una demostración definitiva de que la fuerza de Israel siempre había estado ligada a su fe, antes de que el panorama mundial
cambiara para siempre. Así, durante casi 300 años, la historia se repitió. La frontera entre Judá y Filistea era una herida que a veces sanaba, a veces se abría, reflejo directo de la salud espiritual de la nación hebrea. Los filisteos eran un espejo para Israel. La debilidad de sus reyes idólatras se reflejaba en la audacia de sus incursiones, mientras que la fuerza de sus reyes justos se manifestaba en la subyugación del enemigo. Sin embargo, este ciclo de poder fluctuante estaba llegando a su fin. El mundo estaba cambiando. En Oriente surgían imperios de una escala y una crueldad sin precedentes. Las disputas locales entre Judá y Filistea pronto perderían relevancia, ya que tanto el pueblo del pacto como su antiguo adversario quedarían atrapados en la tormenta global de la conquista asiria y posteriormente babilónica. En este nuevo panorama de imperios, la voz profética contra Filistea se volvió aún más severa y definitiva. Ya no se hablaba solo de derrotas o de la destrucción de murallas, sino de aniquilación total. Sofonías, profetizando durante el reinado de Josías, pronunció el veredicto de Dios con aterradora claridad. Gaza será abandonada, y Ascalón una desolación. Asdod será expulsada al mediodía, y Ecrón será desarraigada. Jeremías vio más tarde la furia de Babilonia como la copa de la ira divina que todas las naciones, incluidos los reyes de Filistea, se verían obligadas a beber. El tiempo de Filistea como nación independiente y una espina en el costado de Israel había terminado. La sentencia divina, pronunciada por los profetas, fue su caída completa e irreversible, su borradura del mapa de las naciones. La palabra profética pronto se cumplió a fuego y hierro. El primer instrumento del juicio divino fue el imperio asirio. Reyes implacables como Sargón II y Sennacherib arrasaron el Levante, y Filistea se encontraba directamente en su camino. Las ciudades-estado filisteas, que durante siglos habían medido sus fuerzas con Israel, ahora se enfrentaban a un poder de proporciones globales. La resistencia fue inútil. Los ejércitos asirios sitiaron sus ciudades, derrocaron a sus gobernantes y las transformaron en provincias sometidas que pagaban fuertes tributos. Asdod fue conquistada. Ecrón se convirtió en un estado vasallo leal a Asiria, y su independencia restante fue aplastada bajo el peso de la maquinaria de guerra más brutal que el mundo haya visto jamás. La profecía de su caída había comenzado a cumplirse, y el orgullo filisteo quedó reducido a polvo. El golpe final, sin embargo, lo dio una nueva superpotencia que surgió de las cenizas de Asiria, el Imperio Babilónico. Bajo el mando de Nabucodonosor II, la tormenta que los profetas vieron en el horizonte finalmente estalló en la costa filistea. A finales del siglo VII y principios del 600 a.C., los ejércitos babilónicos marcharon por la región con una política de aniquilación. Ascalón, una de las joyas de la corona filistea, fue sitiada, conquistada y completamente destruida. Sus habitantes fueron asesinados o forzados al exilio. Una a una, las demás ciudades que habían resistido a los asirios cayeron ante la furia babilónica. Las murallas fueron derribadas, los templos de Dagón fueron incendiados y el campo quedó devastado. La desolación predicha por Sofonías y Jeremías ya no era una visión futura, sino una realidad latente sobre el terreno. La gran destrucción de las ciudades fue seguida por la destrucción del pueblo como nación. La política babilónica de exilio masivo se aplicó a Filistea con la misma eficacia que se había empleado contra Judá. Las élites supervivientes, los artesanos y las familias influyentes fueron desarraigados de sus tierras costeras y obligados a marchar a las llanuras de Mesopotamia.
Este desplazamiento fue el golpe de gracia. Separados de su patria, sus lugares de culto y sus estructuras sociales, los filisteos perdieron los cimientos de su identidad. Las ciudades que una vez resonaron con su lengua y costumbres se convirtieron en ruinas silenciosas o fueron repobladas por extranjeros. El exilio no fue un mero castigo militar, sino el inicio del proceso de su completa desaparición de la historia como pueblo diferenciado. Cuando el imperio persa sucedió al babilónico, un decreto permitió a los pueblos exiliados regresar a sus tierras. Los judíos, unidos por su fe inquebrantable en un solo Dios y su palabra escrita, regresaron y reconstruyeron su nación. Los filisteos, sin embargo, no tuvieron ese retorno. Su identidad politeísta y su estructura política fragmentada no sobrevivieron al exilio. Los pocos que permanecieron o regresaron a la costa fueron absorbidos lentamente por las culturas dominantes que les siguieron. Primero la persa, luego la griega. Su lengua cayó en el olvido. Sus dioses fueron olvidados y sus pueblos se casaron entre sí, diluyendo su linaje hasta que el nombre, filisteo, se convirtió en una mera referencia geográfica, un eco fantasmal de un pueblo que una vez desafió a los ejércitos del Dios viviente y perdió. Y así, la larga y violenta historia entre Israel y Filistea llegó a su fin. Mirando hacia atrás, la trayectoria de los dos pueblos sirve como un testamento monumental. Los filisteos, que durante siglos representaron la fuerza terrenal, la tecnología superior y el poderío militar, desaparecieron sin dejar rastro, exactamente como los profetas de Israel habían decretado. Su cultura, su idioma y su pueblo fueron borrados de la tierra. Israel, por otro lado, una nación a menudo infiel, militarmente inferior y repetidamente exiliada, sobrevivió. La diferencia fundamental no radicaba en su fuerza o rectitud, sino en la naturaleza de la palabra de Dios dirigida a ellos. Para Filistea, la palabra era un veredicto final de juicio. Para Israel, era un pacto eterno que, incluso a través del fuego del castigo, siempre prometía la preservación y restauración de un remanente. El silencio que se cierne hoy sobre las ruinas de Asdod y los campos vacíos de Gat habla con más elocuencia que cualquier grito de guerra. Habla de un poder que no se mide por carros de hierro ni por la altura de gigantes, sino por la fidelidad de un pacto. La saga de los filisteos sigue siendo un hito en la historia de la redención, un recordatorio sombrío y solemne de que las naciones que se alzan con orgullo contra los designios del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por fuertes que parezcan, están destinadas a convertirse en polvo y recuerdo. Su ausencia del mundo moderno es la prueba definitiva e irrefutable de la soberanía de aquel que tiene en sus manos el destino de todos los pueblos y cuyo juicio, por muy tardío que sea, siempre es certero y definitivo. Su historia ha terminado, sellada por la palabra infalible.